Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Aquel que me creó fue Dios, aquel que me llamó fue Dios, aquel que me envió fue Dios. Por la gracia del Señor soy lo que soy. Un día mi carrera acabará, un día mi aliento cesará. El Señor me hace cargar su cruz. Por la gracia del Señor soy lo que soy.
aquel que me llamó fue Dios, aquel que me envió fue Dios. Por la gracia del Señor soy lo que soy. Está obrando en mí. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Janet Ramírez Marcelo, soy de la Misión Buenas Nuevas, Lima, Perú. Hoy día les voy a testificar mi testimonio de vida de creencia. Hace un tiempo yo me enfermé, ¿no? Estaba delicada de salud. Me detectaron que tenía diabetes. Prácticamente comencé a adelgazar yo, de la nada comencé a adelgazar mucho, ¿no? Y yo en la vida nunca ni de joven ni he sido así, siempre he sido un cuerpo así, ¿no? No he sido como si de gordita, ¿no? Y yo estaba feliz porque siempre quise ser delgada y comenzaba a adelgazar, ¿no? Pero ya demasiado. Entonces, mirándome los siervos, ¿no? Me decían que vaya al médico porque no es normal, ¿no? Entonces, cuando me hicieron mis análisis, tenía diabetes, ¿no? Ya comenzaba a tomar los medicamentos. Así, ¿no? Pasa el tiempo, yo, ¿no? Porque realmente en mi familia se presentaban muchas situaciones, habíamos pedido préstamo al banco y estamos endeudadas, ¿no? Todo el dinero que recibíamos era solamente para fin de mes pagar al banco, pagar, ¿no? Entonces, verdaderamente eso traía a la familia como peleas, discusiones, ¿no? Vivíamos así, ¿no? Y así en ese tiempo transcurrido yo así asistía a la iglesia, ¿no? Los días. Yo vivía en ese tiempo en Comas y solamente asistía los domingos y los días miércoles, porque Comas es lejos y no me permitía venir todos los días a las demás reuniones tampoco, ¿no? Que hay en la semana. Pero, y así yo había recibido la salvación, ¿no? Pero también en ese tiempo murió mi suegro, ¿no? Allí mi esposo es de la selva, entonces mi esposo, ¿no? También en sus visitas que él iba a visitar a su mamá, ¿no? También en una de esas mi esposo como me hizo algo que no debía hacer él, ¿no? Que trajo mucho dolor a mi vida, ¿no? A mí, ¿no? Más que yo estaba enferma, ¿no? Entonces yo más caí en depresión, ¿no? Más no quería hacer nada, no quería ni comer, más me adelgazaba, ¿no? Verdaderamente aún venía a la iglesia, pero no escuchaba la palabra, ¿verdad? Solamente venía como una religiosa, solamente, ¿no? Por cumplir. También mi hijo, ¿no? El mayor, estaba estudiando en la universidad. Él también así, ¿no? Se conoció con una joven y también, ¿no? La joven se embarazó.
¿verdad? Cada cosa que pasaba en mi vida yo me desesperaba cada vez más, ¿no? También tenía un niño, ¿no? Mi hijo último también, ¿no? Se enfermó también. Tuvo dolor en el estómago fuerte, ¿no? Que querían operarlo. Pero realmente me pedían, ¿no? Dinero. Yo prestaba dinero por aquí, por allá, pero nadie me quiso prestar, ¿no? Solamente pedía a la iglesia que oración, ¿no? Y gracias a Dios, Dios, ¿no? Calmó su dolor, no lo operaron a mi hijo. Porque yo no sé qué hubiese pasado tampoco, ¿no? Cada cosa que pasaba más, como que me venía la desesperanza a mi vida, ¿verdad, no? Y con una prédica yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Por qué todo a mí así, no? ¿Por qué Dios es tan malo conmigo? ¿Por qué me suceden estas cosas, no? Si yo voy a la iglesia, soy hija de Dios, pero ¿por qué me sucede todo eso? Le echaba la culpa a mi esposo. Él es el culpable de todo lo que está pasando a mi familia. Siempre buscando un culpable, ¿no? Así, ¿no? Y tengo yo mi hija también, ¿no? Como que Dios comenzó usted, yo, mi esposo, mis hijos, faltaba mi hija, ¿no? Vino como así, ¿no? Falta ahora solamente tu hija, así, ¿no? Vino gran temor a mi corazón. En ese momento solamente yo vine y tuve a pedir la comunión con el siervo, ¿no? El siervo me daba de su palabra, ¿no? Me decía, ¿no? Me leyó, ¿no? Jeremías 33:6, ¿no? He aquí yo les traeré sanidad y medicina, ¿no? Y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad, ¿no? Esa palabra como que me daba la certeza, la alegría a mi corazón, ¿no? La fuerza. Yo verdaderamente no quería ni siquiera comer, ¿no? Me decía, tiene que comer, tiene que usted, ¿no? Y entonces yo de aquí hasta Comas era 1 hora y media, ¿no? En el carro yo decía, estoy sana, Señor, ya yo estoy sana, ¿sí, no? Aún me duele, pero estoy sana, ¿sí, no? Poco a poco, sin querer, comenzaba a comer un poquito, así, ¿no? Dios iba como restableciendo mi salud, ¿no? También hubo problemas con mi casa, ¿no? Entonces en eso los siervos ya me decían, ¿no? Que yo me venga a vivir más cerca de la iglesia, ¿no? Y por la gracia de Dios pude vender mi casa, me vine acá cerca de la iglesia. Pero hermanos, para mí fue como, todos ese tiempo serían 10 años que yo estaba en la iglesia, había recibido la salvación, pero yo solamente tenía la salvación, la vida de creencia 0 nada más. Cuando yo vine a vivir cerca, recién podía conocer el corazón de la iglesia, cómo es el corazón de los siervos. Nada, mi corazón estaba muy lejos así, yo vivía como un monstruo nada más. Según mi querer, me va bien, me va mal, yo avanzaba. Pero es muy diferente vivir con la guía de los siervos, ¿no? Los siervos dirigían mi vida, mi corazón así, ¿no? Como se separó el corazón de mi esposo, el siervo, ¿no? Me llamaba, me hablaba, como una hija me ayudaba cada día así, ¿no? Y también cómo guiar a mis hijos. Yo verdaderamente no sabía ni guiar a mis hijos. Entonces cada cosa era verdad, Dios así me apoyó, me ayudaba, ¿no? Con cada uno de mis hijos. Por eso, como veía cómo Dios solucionaba cada situación, cada problema que Dios permitió, Dios solucionaba así, ¿no? Cada cosa ponía en su lugar. En ese tiempo para mí eso era, como no les dije, ¿no? Dios malo, ¿no? Era la maldición. Pero en este tiempo puedo ver, ¿no? Dios me permitió eso porque Él quería darme su bendición. Él quería mostrarme que yo tengo un Dios vivo, ¿no? Un Dios todopoderoso así, ¿no? Entonces Dios así me permitió todo eso, ¿no? Todas esas situaciones porque quería mostrar mi corazón cómo estaba así, ¿no? No recibía, yo no creía a la palabra. Aún dice, ¿no? Les traeré la sanidad. Me llevé su enfermedad, pero yo que había en mi corazón mío, había solamente, quiero morirme, soy piedra de tropiezo, por mi culpa toda mi familia mira cómo está mi familia, un desastre.
pero Dios quería, ¿no?, mostrar su gracia ante mí. Por eso yo ahora en este tiempo, pues, es la bendición. Es la bendición. Cada situación Dios me permite. Entonces por eso yo estaba agradecida, ¿no? Ahora en este tiempo también, ¿no? Muchos pensamientos vienen a mi vida. Muchas cosas se levantan. No les voy a decir que no, se levanta mucha situación. Pero descubrí algo, ¿no? Que la palabra, ¿quién puede cambiar, botar mi pensamiento, mi razón? La palabra de Dios. Escuchando al siervo, escuchando la palabra, se va. Mi pensamiento, mi idea, mi razón se va. Entonces yo, ese es el secreto, recibir la palabra de Dios. Aún este tiempo, yo como les digo, ¿no?, Dios me permite, ¿no?, vivir cerca, puedo venir a la iglesia, escuchar su palabra, ¿no? Mi familia también, ¿no? También viene, mi esposo, ¿no? Mi esposo es obrero, ¿no? Cuando un siervo me dijo, ¿no?, cuando su esposo reciba la salvación va a ser mejor que usted, así me decían, ¿no? Yo me reía porque no creía. Pero viendo ahora, ¿no?, así, como el siervo lo guía, puedo ver, ¿no?, él es un gran siervo de Dios, ¿no? A mí también Dios me levantó como diaconisa, ¿no? Aún sin merecerlo yo, ¿no? Sin tener una cualidad, ¿no? Nada. Ni uno solo siquiera, ¿no? Dios me levantó porque yo no merezco, ¿no?, ese cargo, pero Dios me dio. ¿Por qué? Porque Dios así me permite, ¿no?, con ese corazón avanzar junto con la iglesia, con los siervos, ¿no? Dios me permite la gracia, ¿no?, de su gracia. Así, hermanos, ¿no? Por eso yo estoy muy agradecida a los siervos, a mi iglesia, cómo dirige cada paso, cada día, ¿no? Guarda mi corazón. El resto, bueno, hasta aquí yo quería compartir con ustedes mis testimonios. Muchas gracias. Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. El día hoy, la clase de evangelización número 17 con el tema En el corazón del ser humano hay pecado. Entonces, Romanos capítulo 5 del versículo 12 vamos a buscar. Voy a leer. Romanos capítulo 5 del versículo 12, así dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Hasta el versículo 14 he leído. Dios nos dio la Biblia. Es gran regalo para nuestra vida. Porque si no hubiera dado la Biblia, nosotros no podemos creer en Dios. Porque ¿cómo nosotros podemos imaginar, pensar acerca de la verdad? Pero por tener la Biblia, teniendo 66 libros, podemos comparar de nuestros pensamientos y también podemos creer en Dios. Por esa razón, en esta noche yo voy a comparar de nuestro pensamiento y la palabra de Dios cómo está. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre los hombres y entre los animales? Según Génesis capítulo 1,
que Dios estaba creando a los animales. Creo que el día de sexto estaba criando a los animales por medio de la tierra. Pero ¿sabe qué? Antes de crear al hombre, se llamaba Adán, Dios conversó. Entonces, ¿cómo puede conversar entre sí? Porque nosotros hagamos un hombre y por nuestra semejanza de imagen, así de, utilizando la imagen de Dios para crear ser humano. Es decir, que la imagen de Dios es totalmente diferente que los animales, porque los animales no tienen la imagen de Dios. Se refiere al Espíritu. Porque el Espíritu de Dios vive para siempre. Es un hecho que no desarma, ni quema, ni explota. Una vez se hace espíritu como tipo los ángeles, ya no puede desarmar, tampoco puede desaparecer. Por eso los diablos, Satanás, que habían convertido como Satanás de los ángeles, en aquel entonces ellos ya sí o sí tienen que quedarse en el infierno, en el lugar del lago de azufre que no se apaga el fuego eternamente. Por esa razón hay el juicio eterno para los diablos y Satanás. Por esa razón, Dios estaba pensando para dar su vida como tipo espiritual en el cuerpo del ser humano. Sopló aliento de la vida, transformó como ser viviente. Desde aquel tiempo, el ser humano está teniendo espíritu. Además, el espíritu acompaña el corazón. Porque el corazón del ser humano se siente de la existencia de nuestro Dios. Por esa razón, entre los animales no buscan creadores, tampoco hacen oración ni culto. Aunque ustedes llevan a la iglesia gato y perro, nunca puede practicar orar, cantar, buscar al Señor. No, entre grupo de los animales no hacen estas cosas. Ya anteriormente, cuando produjo de celular al principio de Samsung era grande, así tamaño, como tamaño de ladrillo grande. Hola, ¿qué tal? Fulano, Miguel, ¿cómo está? Sí, qué bien. Aunque el tamaño era grande, pero no activaba nada de internet ni wifi. Solamente llamada y recibiendo de llamada. Comunicación, nada más. Pero un día, por medio de Apple, estaba presentando, publicando en internet, decían que por medio de un celular inteligente ya puede ver página web en vez de computadora, laptop. Por medio de celular se puede ver película y también puede pedir algo, petición de comida, producto, y puede ver como GPS y todo sale. Al principio todo el mundo estaba asustado. ¿Qué tipo de celulares? Pero hoy en día, en este siglo 2020, o en este año 2022,
ya casi los niños están llevando celular inteligente porque ya está vendiendo un poco reducido y baratos. Por esa razón, todo el mundo está enfocando sobre Internet. ¿En este edificio hay Wi-Fi o no? Porque sin Wi-Fi ya no activa nada de comunicación, Internet no puede recibir nada de mensaje. Cuando ayer yo fui al hospital para observar mi ojo, ¿no? En ese edificio, en esa zona, no funciona nada. Estaba muy enojado, ¿no? ¿Qué zona es? De Metropolitano, de Santiago, de Chile. ¿Qué empresa es? ¿Por qué no funciona? Además, qué raro, ¿no? Cuando yo fui a Buenos Aires, activa. Funciona de Internet, y como roaming de Chile, pero en Santiago, un lugar, no funciona. Mientras tanto que no funciona, la gente alegre, ay, qué bueno, Dios quiere que yo no use nada en este momento, medite la palabra de Dios. No, en vez de meditar, ¿qué pasa? Yo tengo que comunicar con mi esposa está quedando en el auto, ya y me voy, o ¿dónde está? Qué raro, sin comunicación. O sea, hay dos tipos de celulares. Uno es celular antiguo, otro es celular inteligente. ¿Qué diferencia hay? Hay mucha diferencia. Uno que solamente usa llamada y recibida de llamada, y también acá solamente llamada o no, toda la cosa funciona. Hoy en día también no recibiendo vacunación, recibe paso de movilidad y para presentar ante control de mall o lugar, todo está pidiendo de señal para confirmar. Es lo mismo, ¿no? Ser humano está llevando espíritu que está acompañado para sentir acerca del espíritu que existe en nuestro cuerpo, se llama corazón. También Dios tiene corazón. No es que corazón como bomba de sangre que está palpitando, no, esa cosa es solamente órgano, nada más. Pero el vocabulario que sale en la Biblia, Génesis, ya busquemos donde aparece de esta palabra. Génesis capítulo 6. El versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿De dónde sale el pecado y el mal? Continuo solamente sale el mal en el corazón del ser humano. O sea, ¿está escrito o no? Corazón se refiere tipo espiritual. Además, alguna persona puede comparar alma, pero yo nunca había descubierto alma que comete, alma que sale de continuo mal. En vez de usar alma, siempre usa corazón perverso, engañoso del hombre. Corazón. Entonces, ¿qué significa? Ser humano acompaña tres cosas. Cuerpo, se llama carne, cuerpo, alma y espíritu. Alma y espíritu acompañan, nos va a separar nada. Significa que mientras tanto que vive acá, alma y espíritu. También al morirse, alma y espíritu se va
al juicio de Dios. Cuando tiene pecado se va al infierno, otro se va al reino de acompaña. Entonces, ser humano se siente que sale continuo mal. Si una persona investiga exactamente, quedándose en su habitación, piensa, la verdad que en mi corazón surge, sale continuo mal o no. Alguno dice que no. De mi corazón sale solamente amor. La gente cuando escucha esta palabra va a alabar. Sí, Señor, parece que como si fuera angelito, acá está. Sin la ley usted puede dominar al mundo. Sí, creo que sí. Pero es puro mentiroso. Porque Dios dice que continuo sale mal. Continuo, sin parar. Dios tiene la vista para investigar. Cuando no sale nada de mal de su corazón, entonces tal persona siempre va a cumplir el mandamiento de Dios perfectamente. Pero Romanos capítulo 3, el versículo 19, como dice, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Romanos capítulo 3, el versículo 20 dice, ningún ser humano será justificado delante de Dios por las obras de la ley. Por la ley, Dios nos da conocimiento de pecado. Significa que en esta palabra, ya Dios vio, dice, Dios vio. Pero nuestra vista no se ve, por eso confía en la persona en sí mismo. Yo soy bueno, yo soy bondadoso. Todo puro mentiroso. ¿Por qué? La palabra de Dios es la verdad. El versículo 6, como dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió de su corazón. Ya, repitan conmigo. Y le dolió en su corazón. Está repitiendo todo. Y le dolió en su corazón. Dice, en su corazón, dice, en su corazón. Ya, si fuera este vocabulario como órgano corazón, entonces Dios también tiene corazón para palpitar de sangre. Estoy envejecido, estoy viviendo más de 5 millones de años. Poquito está envejecido mi corazón. ¿Así va a sentir? No. Siendo espíritu, desde el principio hasta el fin eterno, ya nuestro Dios vive como espíritu, pero ¿tiene corazón o no? Tiene corazón. Por eso, Dios tiene corazón, nosotros tenemos corazón como Wi-Fi. Y comunicación. Por eso, de mi corazón llamo, Señor, ayúdeme. Él escucha. Nuestro gemido, Él va a escuchar. Nuestra palabra, Él va a escuchar. Nuestro pensamiento, Él va a escuchar. Por eso, oren sin cesar. Significa que ya siempre meditando al Señor, Señor, ayúdeme. Espero que trabaje. Espero que bendiga. Ya, cuando nuestro corazón recibe el perdón eterno, Dios injerta el Espíritu Santo del Señor. Es decir, que nuestro corazón si fuera como celular inteligente que activa Wi-Fi. Pero Wi-Fi ¿dónde está? En el cielo, que tiene que llegar frecuencia por antena. ¿Es cierto o no? Aunque tiene buen celular inteligente, pero si no funciona frecuencia de Wi-Fi, entonces no activa. ¿Es cierto? El Espíritu Santo del Señor ingresa en el corazón de nosotros que había recibido perdón de los pecados, ya puede conectar con el corazón de Dios. ¿Qué diferencia hay? Cuando uno que recibe la salvación, poco a poco busca
el corazón de Dios, la palabra de Dios, la promesa del Señor, y también Dios nos da entendimiento mientras tanto que lee la Biblia. Siempre yo estaba testificando que antes de recibir la salvación, antes de ser justificado ante el Señor, yo estaba leyendo Romanos. Justamente yo he leído Romanos capítulo 5, el versículo 12, ¿no? Eso es muy simple. ¿Cómo dice? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cuál es difícil de comprender esta palabra? Pero mientras tanto que estaba siendo pecador, no podía comprender sobre el significado. El pecado entró en el mundo. ¿Se refiere a este planeta o en mi corazón? Mucha gente está considerando este planeta. ¿En dónde? No sé, cordillera de Ande o de campo de batalla o algo. No ubica exactamente dónde llegó el pecado. En el corazón de cada uno. En mi corazón llegó el pecado a través de Adán. Significa que 100% tiene relación con el pecado de Adán y mi corazón. ¿Cómo podía tener relación con el pecado de Adán y mi corazón? ¿Por qué? Mientras tanto que Dios creó a Adán, creó a todos los hombres del mundo en el cuerpo de Adán. ¿Cómo? Eso es milagro de Dios. Por la semilla de Adán, engendrando su hijo, nieto, ya sale todos los hombres del mundo. Por eso todos los hombres del mundo tienen, como dice, grupo de sanguíneo, así dice, grupo de sanguíneo o grupo sanguíneo de sangre. Solamente existe 4 tipos. Uno es tipo A, tipo B, tipo AB y otro tipo O. Entonces, investigando que sus padres, A y madre O, otro no, B, entre A, B de sus padres, y sale 4 tipos. A, B, y luego B, O. Así es. Significa que por medio de 2 personas suficiente para multiplicar en el mundo. Por eso, hoy en día, ¿no?, se encuentra algunos indígenas que viven en Amazonas investigando de ADN, la sangre, y investigando grupo de sangre, y exactamente entre 4 sale nada más. No sale grupo sanguíneo como Y o Z o S, no existe nada. Significa que Dios, cuando creó los árboles que da fruto, toda su especie que tiene semilla entre las frutas, así dice, ¿no? Lo mismo, ser humano, cuando fue creado por Dios, Adán ya había tenido capacidad para engendrar 1000 de personas. Por eso nosotros somos descendientes de Adán. ¿Es cierto o no? De Adán. Por eso, en aquel entonces, cuando él comió el fruto de la ciencia del bien y del mal, llegó la sentencia en nuestro espíritu y nuestro corazón. Por eso, desde aquel tiempo transformó nuestro corazón engañoso y perverso, que sale continuo mal. ¿Tiene razón o no la palabra de Dios? No de mi palabra. ¿Desde cuándo convirtió como que sale siempre mal? ¿Desde que cometer después de nacer? No es así. Por eso, un bebé que nace, aparentemente se ve angelito. Por eso alguien está poniendo ángel, angelito, ángela. Y
toda palabra bueno, pero creciendo, creciendo, ya su corazón activa, robando, mintiendo, matando, adulterando y teniendo codicia, etc. ¿Sabe qué? Ser humano, dos cosas activa y educa por medio de dos cosas. Uno es mentalidad. Mentalidad funciona en el cerebro de nuestra cabeza. Desde que nace, la gente, alguno tiene sabiduría, memoria muy mega, como super mega. Super mega es decir que ya cuando uno que escucha, memoriza todo, estudia, ya siempre llega a punto y nivel 1, ¡pum! Pero en mi caso, siempre escuchando, no memorizo nada, me queda solamente último lugar. Por eso no tenía interés de estudiar. ¿Tiene capacidad toda la gente iguales o no? No es igual. Mire, alguna persona que domina empresa grande, sí o sí tiene que tener sabiduría y tiene capacidad, estudiando bastante. Pero tales personas tal vez se inclina su corazón hacia droga, hacia mujer, hacia hombre, y también siendo viciosa de juego de carta, invirtiendo mal y se fracasa. Teniendo buena memoria, siendo inteligente, fue educado de la Universidad de Estados Unidos, aprendiendo doctorado, todo, pero se cae en el pecado. ¿Por qué? Corazón cuando tiene debilidad, siempre se inclina sobre alcohol, sobre droga, sobre algo fuego. Significa que aparentemente domina mente de ser humano a su vida, pero la verdad que domina corazón su vida. Aunque tiene mucha capacidad, memoria y gana mucha plata, pero teniendo corazón corrupto, se usa su dinero para hacer gran daño contra país, contra gobierno, estado y ciudad, etc. Pero alguna persona no tiene nada de sabiduría, no es educado, nada, pero teniendo buen corazón, ya puede invertir su vida sacrificando y viviendo con bondad. Existe en el mundo. Significa que depende del corazón, pero aunque se ve muy bueno, excelente, pero según la vista de Dios se ve todo corruptos y sale continuo mal de su corazón. Es como igual que ya, nosotros no sabemos. En mi mano se pega virus COVID-19 o Omicron. Por siempre tengo que lavar. Después de lavar con jabón, no sabía que ya había desaparecido o no. ¿Se ve o no se ve por su vista? Alguien dice que, sí, cómo no, yo tengo la vista para investigar todo, sí. Cuidado, tales personas. Muy peligroso, ¿no? Significa que ayer cuando yo fui a doctor, y ya doctor, antes de probar mi vista, la máquina, y él estaba mojado, alcohol, estaba limpiando. Uno de 5 minutos estaba limpiando. Y constantemente su dedo limpiando. También yo ponía mascarilla así, pero sacando cinta, y luego me decía que de su nariz tal vez sale virus, por eso ya voy a ponerlo, pum, 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 pum. Pegado, bien pegado, hacia arriba de piel. Y luego pasando unos de 15 minutos, después de salir del hospital, quería sacar cinta. ¡Wow! Estaba bien pegado, casi iba a sacar mi piel. Yo quería decir que
doctor, usted nunca había probado en su cara, ¿no? Por eso está usando a los pacientes. Ya no, más tarde cuando me voy a llevar cinta especial para despegar fácilmente. Después de despegar, presenté a mi esposa, ¿no? Mi esposa, mire, acá está cambiando color o no, casi estaba muerto yo para sacarlo, cinta. Wow, Dios mío. Significa que ya el doctor no sabía dónde está virus, por eso. Ya limpiando en su mano, lavando todo, máquina, todo, casi 5 minutos y luego probando todo. Después de probar otra vez en sus dedos, limpiando todo. ¿Por qué? No se ve. Es como igual que nuestro corazón, ¿se ve? Tal persona muy bueno, tal persona es muy inteligente, bondadosa, respeto. Le gusta la gente que sea llamado como bondadoso, excelente. Tal persona no cree en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que continuo sale el mal de corazón de ser humano, solamente mal. Cuando se usa solamente. Acá está solamente 3 personas. ¿Qué significa? Fuera de 3, ¿existe o no existe? En esa sola, yo también, Bárbara, Joama, está controlando, ¿no? Obreros que están activando cámara, internet, siempre apoyan. Entonces, fuera de 3, no existe acá. Significa que ya solamente se queda 3 personas. Es decir, que así nomás, así. Se queda 3. Solamente sale mal. ¿Por qué sale mal? Ya entró el pecado en el corazón y luego activa este corazón de ser humano para cometer. Por eso, ya, siempre está pensando acerca de robar. Tal persona, ¿qué hace? Está lleno de robar. Observa. Por eso entre los ladrones se conoce hacia su compañero. Ese hombre quiere asaltarlo. Ubicada esta persona que está llevando mochila. Entre sí conoce. ¿Por qué? Siempre enfoca su vista. ¿Es cierto o no? Siempre. Ya, siempre alguien quiere engañar a la gente. Ya piensa. Hoy en día, ¿no? Por llamada de teléfono. Llamando. Fulano, acá está el banco de estado. Ya, nosotros queremos prestar dinero que le parece. ¿Cómo puede hacer préstamo? No se preocupe. Ya, deme su dato y y se roba de cuenta de banco. Desaparece. ¿Cómo se dice eso? Voice phishing. En Corea del Sur, voice phishing, es decir, que como pesca de voz. Llamando como si fuera policía, como si fuera y una persona que trabaja en el banco, funcionario, pero más tarde engaña. Existe mucha cantidad de gente. Romanos capítulo 5, el versículo 12, claramente nos enseña que entró el pecado por un hombre. O sea, entró. No es que produce por sí mismo, sino que ya entró. Esa cosa tenemos que devolver. ¿A quién? A nuestro Salvador Jesucristo, para que sea salvo. Devolver. Es aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es. Entró, devolvió. ¿Cree o no cree? No, estoy siendo pecador. ¿Así cree? Sí. Entonces, ya, usted es pecador. ¿Por qué? No agrega el nombre de Jehová, no agrega la mano de Salvador, no agrega en su vida la obra de Jesucristo siendo Salvador, solamente se siente y habla, cree. Entonces usted es incrédulo. ¿Por qué? Siendo pecador.
Se siente pecador. ¿Por qué? Ya, cuando uno que congrega a la iglesia, aprende 10 mandamientos, la palabra de Dios, si no puede cumplir el mandamiento de Dios, inmediatamente llega la condenación. Siempre se siente condenado de pecado, entonces tal persona, ¿cómo puede decir que es salvo? Siendo condenado, siendo pecador. Ya, el versículo 13, ¿cómo dice? Pues antes de la ley había pecado en el mundo. ¿En dónde? Otra vez pregunto. Había pecado en el mundo. Pecado que estaba en el corazón del ser humano, de cada uno. ¿Ya? Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Repita conmigo. Donde no hay la ley, no se inculpa de pecado. ¿Ya? Como usted sabe, ¿no? Ustedes saben que no se inculpa de pecado. ¿Quién? ¿Quién no se inculpa de pecado? Dios no inculpa al pecador, o siendo pecador no se inculpa de pecado. Mi pregunta es, preguntando a los creyentes, no puede responder claramente, aunque ellos ya aprendieron muchas cosas, saben muy bien, dominando el idioma español más que yo, pero no puede responder. Ya, otra vez. No se inculpa de pecado. ¿A quién se refiere? Dios no inculpa al pecador, o siendo pecador que no se inculpa de pecado. La respuesta es que donde no hay en el corazón de pecador, no se inculpa de pecado, significa que no se siente como pecador. Así dice. En la época de Adán hasta Moisés, en esa época no había la ley. Mi pregunta es, ¿no se inculpa de pecado, por eso no tiene pecado? No es así. Tiene pecado, porque ya entró el pecado, pero no se siente como pecador. Tal persona, ¿cómo puede recibir la salvación? ¿Puede o no puede? Ya, por ejemplo, ¿no? Hoy en día hay tipo de coronavirus, Omicron. Hay tipo de stealth Omicron. Stealth Omicron es decir, que ya no se siente nada. No tiene síntomas, pero tiene virus. ¡Wow! Eso es peligroso porque contagia a todo el mundo. Porque, yo soy sano, y tomando, conversando, contamina todo, contagia a todo. Pero tal persona no se siente nada. Pero otra persona se siente grave, problema, muere. Stealth es decir, que ya no se ve. Significa que cuando la gente que vivía desde Adán hasta Moisés, en esa época no tenía la ley, mandamiento, ¿no? Por eso nunca estaba escuchando sobre la ley, mandamiento. No cometerá, no adulterará, no matará, no codiciará, no mentirá. No había. Por eso, en su corazón no se siente como condenado, no se inculpa de pecado. Pero más importante es, ellos se van al infierno. Porque según el capítulo 14 está hablando de eso. ¿Cómo dice? No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aún todavía no han cometido como igual que Adán, que había comido el fruto de la ciencia del bien y del mal, pero la muerte reinó a todos los hombres del mundo. ¿Qué significa? Ya la muerte acompañó con el pecado, llegó en el corazón, llegó el juicio de Dios. Tales personas que sin saber nada de su pecado, su condenación, al morirse, su alma y espíritu se va al infierno. ¡Wow! Es peligroso. Sin saber muere. Los síntomas es muy
Las síntomas, ¿no? Las síntomas es muy importante. Teniendo enfermedad, sí o sí tiene que tener síntomas. Tos, gripe y temperatura que sube. Es como igual que uno que se siente mal, escuchando mandamiento de usted no tiene que enojarse, usted no tiene que tener el deseo de fornicar, usted no tiene que tener codicia. En aquel entonces tiene que escuchar respetando la palabra del Señor, debería sentir como condenado. Tal persona puede sentir que, Dios un día me juzgará, un día Dios me llevará al infierno. ¿Cómo yo puedo recibir la salvación? Así pide la gracia del Señor, así pide la misericordia del Señor. Pero, escuchando la palabra de Dios, ¿cómo dice? Yo soy pecador. ¡Qué bueno! Pecador ya. ¿A dónde me voy? Creo que el reino de Dios. ¿Por qué? Yo estoy congregando en la iglesia. Hoy en día no mucha gente está calificando. En su corazón ya había llegado la justicia de Dios. Dios le llama como justo. Dios le llama como santo y perfecto. Pero la gente no puede responder fácilmente. Porque teniendo la conciencia le acusa. Por esa razón, nosotros podemos buscar una palabra más. San Marcos capítulo 7, el versículo 21. Es un gusto presentar ante ustedes la palabra de Dios. San Marcos capítulo 7, el versículo 21 dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ya, Jesucristo estaba hablando que todos los hombres tienen corazón. De este corazón salen estas cosas: mal pensamiento, fornicaciones, adulterio, robo, hurtar, mentir, codicia, etc. Contamina. Pero la gente se siente así. De mi corazón sale. La verdad que sale. En mi corazón ya sale cuando Dios vea. Dios considera a mí como pecador. Señor, yo soy pecador. Así tiene que confesar. Además, teniendo este tipo de corazón que sale, continúa mal, siendo como engañoso y perverso más que todo, tal persona, ¿cómo puede decir que yo puedo cumplir el mandamiento de Dios? Eso es la palabra de mentiroso puro. Porque teniendo corrupto de corazón, teniendo engañoso de corazón, ¿cómo puede decir que yo puedo cumplir la ley? Yo puedo vivir por la palabra de Dios. Yo puedo guardar el mandamiento de Dios. Porque según la explicación de apóstol Pablo, por medio de Romanos capítulo 7, como dice, el mandamiento es justo, santo y perfecto, dice. Siendo debilidad, siendo débil corazón, perverso, engañoso, que sale continuo mal, teniendo ese tipo de corazón, dice que, Señor, yo puedo guardar el mandamiento del Señor, ayúdeme. Eso es mentira. Mucho mejor que tiene que rendirse. Señor, yo no puedo cumplir el mandamiento de Dios. Tenga misericordia de mí. Yo no puedo ser perfecto. Tampoco puedo ser salvo por mi obra. Señor, tenga misericordia de mí. En aquel entonces Dios le dará gran amor, misericordia para que escuche el Evangelio. El día de hoy así terminamos. Oremos.
Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos permite que nosotros escuchemos la palabra del Señor. También, Señor, espero que nos bendiga para que nosotros sigamos adelante aprendiendo la palabra del Señor para poder unir con el corazón del Señor. Hoy en día también no mucha gente está conociendo la verdad. Espero que utilice a cada uno de nosotros para que mucha gente que reciban la salvación a través del Evangelio que nosotros predicamos. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación de hoy. Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. El día de hoy, clase de evangelización número 18. Nosotros podemos averiguar sobre la clase de evangelización. Vamos a buscar la palabra de Dios, San Mateo, capítulo 5, desde el versículo 17, voy a leer. San Mateo, capítulo 5, del versículo 17, así dice: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y se enseñe a los hombres muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estáis con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sea echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hasta el versículo 26 he leído. Cada día nosotros estamos investigando sobre la palabra de Dios, porque Dios nos regaló esta Biblia. Incluye 66 libros. Por eso para evangelizar debería buscar partes, ¿no?, donde está escrito acerca del pecado, también acerca de la ley
y también acerca del juicio de Dios. El día de hoy, el tema es que Dios juzgará al pecador. Eso es la verdad. Porque Dios había creado a los hombres para que ellos vivieran con la voluntad del Señor en el mundo del Señor. Pero Adán ya comió el fruto de la ciencia del bien y del mal a través de engaño de Satanás. Porque Satanás estaba engañando, ¿no? Si comieras ese fruto, será abierto sus ojos, será como igual que Dios. También será conocido sobre el bien y mal. Siendo una criatura, ¿cómo puede ser como igual al Dios? Dios es creador. Por esa razón, fuera de Jehová, nadie puede ser creador. Ya había creado Dios por su poder. Por todas las criaturas deberían adorar al Señor. Pero Satanás era como uno de ángel, tanto quería ser como semejanza de nuestro Dios. Por esa razón él hizo golpe de estado en el cielo con muchos ángeles que dicen que quería poner su trono al lado de nuestro Señor Dios. Pero Dios le juzgó, ¿no? Porque ya abandonó su asiento, su lugar donde Dios había puesto. Como era siervo de Dios. Siendo siervo de Dios, tanto quería ser como Señor, como Creador. Dios no podía aguantar esto. Por eso preparó el infierno. El infierno es que un lago de azufre que no se apaga eternamente. Además, ser humano después de ser resucitado puede meter al infierno, ¿no? Ya por esa razón no hay caso para ser rescatado. Tampoco puede morir. En este mundo alguien puede decir, teniendo mucha dificultad, yo no puedo vivir más, voy a morir. Tiene libertad morir, pero en el infierno no tiene libertad para morir, acabar su vida, porque ya tiene que quedarse eternamente. Eso es la cárcel eterna. En este libro, San Mateo capítulo 5, está hablando sobre la justicia de Dios. Según la palabra de nuestro Señor Jesucristo, está hablando una cosa muy importante para nosotros. El versículo 17, como dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Así dice, para cumplir. Pero mucha gente está interpretando mal. ¿Por qué? Nuestro Señor Jesucristo vino para que nosotros cumplamos la ley. Así enseña. Sino que Jesucristo ha venido no para abrogar, sino que para cumplir. Es decir, ¿quién es sujeto? ¿Quién quiere cumplir la ley? Jesucristo mismo debería cumplir la ley, porque todos los hombres del mundo, nadie podía cumplir la ley. Por eso nuestro Señor Jesucristo quería cumplir exactamente. ¿Para qué? Para que nos dé la justicia de Dios a través de su obra. En vez de nosotros, Él tenía que cumplir mandamiento de Dios y la ley. Por ejemplo, ¿no? Hoy en día, si una persona maneja su coche, si
pasa semáforo rojo, en aquel entonces el policía ya le captura y luego le da multa. Ya teniendo papel de multa, ¿qué tiene que hacer? Si no paga, acumula constantemente con los intereses. Ya más tarde, para vender su coche, ya debería pagar un montón de dinero. Por eso es bueno que pague rápidamente, ¿no? Pero uno que maneja, uno que comete, ya no tiene plata para cancelar uno de $100 o $200. ¿A quién tiene que pagar? Si alguien conocido, su hermano o su tío, llevando este papel de multa, se cancela. En aquel entonces, ¿de qué nombre va a pagar esta deuda? El chofer que había cometido. Hasta que pague, está acumulado multa y también siendo como deudor o pecador. Pero al cancelar al banco, ya no tiene pecado más, no tiene iniquidad más. Ya así tiene la relación con la vida de Jesucristo y nosotros. Por eso nosotros podemos creer en Él, que Él ya había sido encargado de todos mis pecados, todos nuestros pecados. ¿Quién tenía que cumplir la ley? ¿Cada uno de nosotros o Jesucristo? Jesucristo, dice Jesucristo. Por eso, cuando Él fue crucificado, entre los teólogos dicen que Jesucristo fue colgado en la madera uno de 6 horas. Pero últimamente, antes de morir, Él tenía que declarar una palabra, como decía, consumado es, así decía. San Juan capítulo 19, el versículo 30 dice que consumado es. Tiene significado en esta palabra, ¿no? Ya cumplió toda la misión de nuestro Dios. Ya cumplió la voluntad del Señor. Ya terminó la obra de Salvador. Ya cumplió la ley para que Jesucristo pudiera dar a nosotros la justicia de Dios después de ser resucitado. Pero hasta ahora mucha gente está pensando, mire, Jesucristo ha venido al mundo no a abrogar la ley, sino que cumplir. Por eso nosotros también tenemos que cumplir la ley. ¿Para qué? Para ser salvo. Entonces, Jesucristo cumplió, cada uno tiene que cumplir. Si no cumple, ya siendo pecador, siendo condenado. ¿Qué vale? Jesucristo ya había cumplido, consumado es. Jesucristo había cancelado el precio de pecado completo, hizo la redención eterna una sola vez para siempre, para que la gente sea justificado, santificado y perfeccionado, pero está obligando que cumpla mandamiento de que cumpla la ley, porque Jesucristo dice que ya nosotros no tenemos que abrogar, sino que tenemos que cumplir la ley. Así está interpretando, enseñando a alguien. No es así. Representante de nosotros, Jesucristo, solo tenía que cargar el pecado del mundo, solo tenía que morir en la cruz, en vez de nosotros. Por eso nosotros llamamos a Él, eres Salvador. El versículo 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Significa que la ley nos pide dos cosas. Uno es que
tiene que vivir bien, cumpliendo mandamientos de Dios. Pero si no puede cumplir, ¿qué es lo que tiene que hacer? La paga del pecado es la muerte, así dice. Hay que pagar el precio de pecado por la muerte. Por eso, en el tiempo Antiguo Testamento, ya cuando uno que cometió no estaba orando al Señor, sino que el pecador tenía que traer un animal, un holocausto. ¿Por qué? Sin la muerte, sin derramamiento de la sangre, no hay redención. Por eso, uno que cometió, siendo pecador, tiene que sentir que yo tengo que recibir castigo. Pero en vez de mí buscando un sacrificio, una oveja, pero encontrando una oveja, ¿ya qué tiene que hacer? Siendo pecador, sí o sí tiene que poner su mano sobre la cabeza de cabrío, o cabra, o oveja. Por la imposición de mano, puede trasladar su pecado. En aquel entonces, en el corazón de pecador, piensa, ya yo cargué todos mis pecados. ¿Quién tiene que morir? Uno de los dos. ¿Quién tiene que morir? El que carga mi pecado. Es sacrificio, una oveja. Y degollando con cuchillo, degollar, es decir, que cortando este cuello con cuchillo, derrama la sangre y muere. Muere. O sea, la paga del pecado es la muerte. Por eso tiene que mostrar lo que había pagado. Sí, Señor. El sacerdote moja de su dedo con la sangre, ¿no? Y pinta en el cuernos de altar de holocausto. 4 puntos. En aquel entonces, Dios no pudo menos que perdonar. Eso es la promesa. Eso es la ley también. No solamente pide cumpla, sino que cancelación. Eso es la manera de salvar. Entonces, ¿quién tiene que pintar la sangre? Sacerdote. Es la sombra de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el libro de Hebreos estaba diciendo que nuestro Señor Jesucristo fue establecido como sumo sacerdote celestial. Siendo sumo sacerdote celestial, ¿qué tiene que hacer? Una sola vez tenía que entrar en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión celestial con su propia sangre que fue crucificado, ¿no? Derramando, rociando 7 veces sobre el propiciatorio. Es la tapa del arca de pacto de Jehová. Según la palabra de Dios dice que una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos capítulo 9, el versículo 12 claramente está anunciando. Con esa manera la gente puede ser purificado, justificado y perfeccionados. Entonces, hasta que pase el cielo y la tierra, debería cumplir. ¿Qué es lo que tenía que cumplir? No solamente cumpliendo la ley, sino que si no puede cumplir, tiene que pagar. Pero ¿quién tiene que pagar? Nosotros sí, por nosotros mismos pagamos nuestro pecado, entonces entraremos al infierno. Eternamente quedaremos allá. Pero para salvar a nuestra vida, en vez de nosotros, Jesucristo cargando el pecado del mundo, Él por sí mismo tenía que ser crucificado por fin, con su sangre entrando en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión celestial, y son la redención eterna. Eternamente pagó todos nuestros pecados. Luego, el versículo 20, así dice: porque
Os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Según mi entendimiento, ¿no? Porque yo no conozco toda la Biblia, ¿no? Pero según mi entendimiento, hay dos partes de la Biblia, es muy importante, porque claramente está poniendo regla. Número 1, San Juan capítulo 3, mientras tanto que estaba conversando Jesucristo y Nicodemo, Jesucristo le dijo, ser humano, sino nacer de nuevo con agua y el Espíritu Santo del Señor, ya no puede entrar en el reino de Dios. Así dice. Entonces, ¿quién está preguntando a los pastores, a los líderes en su iglesia sobre renacimiento? No, mucha gente está preguntando, mucha gente no puede responder claramente. ¿Cuál es? Sí, por sí mismo la gente puede interpretar. ¿Cómo puede interpretar la mayoría de gente? El agua se refiere bautismo, así dice. Directamente sale. El agua se refiere bautismo. Debería recibir el bautismo, dice. Y luego tiene que recibir el Espíritu Santo del Señor por oración, recibiendo como habla lengua, etcétera, etcétera. Está hablando así. Pues mucha gente está creyendo, la verdad que yo tengo que recibir el bautismo. Ya yo tengo que recibir el Espíritu Santo de ser por oración, habla lengua, etcétera, etcétera. Pero ¿saben qué? El malhechor que fue crucificado al lado de Jesucristo, uno de los dos estaban infuriando a Jesucristo, decía que tú eres Salvador, entonces sálvete y luego sálvenos, para mostrar su capacidad. Pero otro malhechor le exhortó, nosotros somos dignos de ser muertos por causa de nuestro pecado que hemos hecho. Pero él nunca hizo mal. Y luego le pidió al Señor, Señor, recuérdate de mí el día hoy. Jesucristo le dijo, el día hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Por la palabra de Jesucristo, ese malhechor podía recibir la salvación sin recibir el bautismo. ¿Cómo puede explicar eso? Si hubiera la verdad que el agua es como se refiere bautismo, entonces él cuando fue crucificado, clavado, entonces ¿cómo podía recibir bautismo? Jesucristo tampoco ya no podía dar bautismo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo le doy bautismo. Ya tenía que bajar de la cruz. Se refiere, el agua es la palabra de Dios sobre el Evangelio. Efesios capítulo 5 está hablando, por la palabra de Dios purifica nuestro corazón, nuestro espíritu. Además, Romanos capítulo 1, el versículo 17, así dice, ¿no? En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, mas el justo vivirá por la fe. Revelándose la justicia de Dios por medio del Evangelio. El Evangelio es que explicando acerca de la obra de Jesucristo y la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna. ¿Cómo puede explicar detalladamente? Eso es evangelización. Además, en esta palabra está dando otra regla, como dice, uno que no tenga la justicia mayor que la que tienen entre los fariseos y saduceos. Para comparar la justicia de ellos y mía, debería competir o comparar
¿Qué es lo que están haciendo ellos? Porque la justicia de los fariseos es superior entre todos los hombres del mundo y naciones, reconocido por Jesucristo. Ellos desde niños ya están estudiando exactamente la ley, mandamientos, memorizando. Según misionero de Israel, de Misión Buenas Nuevas, él dice que algunos estudiantes deberían memorizar todos los libros, entre 5 libros de Moisés. Yo no puedo memorizar ni un capítulo, pero ellos ya memorizan, algunos memorizan, leen, memorizan, recordando. Significa que entre los fariseos están memorizando mucha cantidad de la Biblia, la palabra. También desde niño ya no puede comer carne inmunda, ¿no? Como carne de cerdo, creo que pollo tampoco, ¿no? Solamente ellos pueden comer carne de res, carne de oveja y cabra, etc. Dios está explicando que la justicia de ser humano superior está teniendo entre los fariseos. Pero siendo como chileno, coreano, peruano, ¿cómo puede decir que yo tengo mayor la justicia que ellos? Yo tengo. No puede decir eso. Ninguno entre los gentiles no puede comparar. Es decir, que ya por la obra de ser humano, por la ley, nadie puede entrar en el reino de Dios. Esas es 2 reglas. Uno, que si no puede renacer por medio de agua y el Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y también uno que no tiene la justicia más mayor que la que tienen entre los fariseos. ¿Ya qué significa? Debería tener superior de la justicia. Se llama la justicia de Dios. Me dice que cómo Dios nos justifica. Eso es. Un día Dios le llamó a Abel. Tú eres justo. Abel era como hijo de Adán, porque ya Adán engendró a Abel y también Caín. Pero Abel podía adquirir la justicia de Dios. ¿Cómo podía adquirir la justicia de Dios? Busquemos la palabra de Dios, como dice Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. El versículo 4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por medio del versículo 4, nosotros podemos entender que Dios le dio testimonio a Abel que era justo. ¿Quién había dicho a justo a Abel? Siendo juez verdadero del mundo, Dios mismo estaba llamando a Abel, tú eres justo. Además, depende de Abel, estaba recibiendo testimonio, adquiriendo la justicia de Dios. ¿Por qué?
Un día Abel estaba pensando, Dios no acepta mi obra, pero Dios acepta un sacrificio que muere en vez de mí. Él tenía la fe hacia nuestro Señor Jesucristo, porque un día Jesucristo iba a venir al mundo, iba a morir por mi pecado. Por eso, matando. Sin derramamiento de la sangre no hay remisión. Ya, matando un sacrificio en el corazón de Abel, estaba considerando que yo estoy muriendo por medio de este sacrificio. Entonces, en vez de mí, este sacrificio murió, por eso yo soy salvo. En vez de nosotros, Jesucristo murió en la cruz, canceló todos nuestros pecados para que nosotros seamos salvos. Por eso nosotros tenemos que recibir testimonio de Dios que dice que nosotros somos justos. ¿Cómo Jesucristo murió en la cruz? Cargando el pecado del mundo, justamente Él tenía que cancelar el precio de todos nuestros pecados. Ya veamos. San Mateo capítulo 5 está diciendo, el versículo 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ya, el versículo 21, este versículo está interpretando por medio de Jesucristo que ya había escuchado. Por medio del mandamiento de Dios, desde Moisés, ya está hablando. Uno que mata será culpable, será como juiciado y será lanzado al infierno. Será juzgado. ¿Ya? Será juzgado, será lanzado al infierno por causa de su culpabilidad, su pecado. Pero nuestro Señor Jesucristo está ampliando algo más, como decía. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ya, será culpable de juicio. Ya, repita conmigo todos. Será culpable de juicio. Esta palabra es lo mismo que el versículo 21, último lugar, será culpable. El juicio, lo mismo. Ya, nadie puede pensar así. Antes de escuchar la voz de Jehová, entre todos los fariseos estaban pensando, considerando que desde niño hasta morir, si no mata a la gente con cuchillo o con piedra o con pistola o algo de herramienta, ya no mata, entonces no será como asesino. Pero según la palabra de Jesucristo dice que aunque usted no mató con martillo o cuchillo, pero en su corazón se levanta rabia, odio contra otra persona, contra su hermano, ya será culpable del juicio, lo mismo juicio. Cuando yo estaba leyendo esta palabra, cuando era alumno, me impactó fuertemente. Me hizo entender que totalmente diferente. Mi pensamiento está añadiendo como con el versículo 21, pero la palabra de Jesucristo ya está hablando que desde que comete de su corazón, ya será culpable de juicio. Este juicio que lleva al infierno. Ya preguntamos, o pregunto a ustedes. Desde niño hasta ahora, nunca había enojado contra la gente, nunca había insultado,
Nunca había tenido rabia, odio contra la gente. Puede repetir, tú eres ángel. Si no hubiera tenido nada. Pero siendo ser humano, descendiente de Adán, no vive así. ¿Por qué? Después de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, nuestro corazón fue convertido como engañoso y perverso más que todas las cosas. Siempre sale continuo mal. Por eso Jesucristo voluntariamente está hablando. Mire, observe su corazón. ¿Qué es lo que sale? ¿Sale maldad o no? Mucha gente está tapando su corazón y mostrando a la gente. Dice que yo no tengo nada de enojo, rabia, odio. Sí, ahora puede decir, pero dígale a nuestro Dios cuando va a recibir el juicio eterno. Señor, yo no tengo nada de enojo y algo. Entonces, Dios, ¿cómo va a responder? Y luego otra palabra, como dice el versículo 28, dice, de primer 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Significa que nadie puede sentir como culpable cuando tiene el deseo de adulterar, fornicar. ¿Cómo puede sentir? Yo cometí, yo soy maldito, yo tengo que morir, yo tengo que entrar en el infierno. Aunque la gente normalmente no piensa así, tampoco acepta. Por eso está siendo incrédulo. ¿Cuál es la verdad? Lo que está alabando, sirviendo, ofrendando, sacrificando, o lo que está haciendo como incrédulo. ¿Cuál es? La verdad que si no recibe esta palabra, como lo que está explicando Jesucristo, verdaderamente está haciendo como incrédulo, rechaza a Dios, a Jesucristo, siendo incrédulo. Pero la gente no considera, no piensa así, sino que yo soy fiel para Dios, yo amo a Jesucristo. Pero ¿acepta o no acepta esta palabra? La regla de juicio de Jesucristo. En su corazón nunca había tenido el deseo de fornicar, adulterar, nada. Si dice, otra vez, diga al Dios cuando recibe el juicio eterno, Señor, creo que usted está equivocado. Creo que usted está hablando fulano, menguano, ¿ya? Estos malditos se están llevando este corazón que siempre tiene el deseo de fornicar, adulterar, pero yo tengo corazón sincero, corazón puro, corazón limpio. Por eso Dios va a juzgar más fuertemente. Mire, por eso había dicho por medio de Jeremías capítulo 17, el versículo 9, engañoso, perverso es el corazón del ser humano. Creo que usted tiene este tipo de corazón, engañando por sí mismo. ¿No? ¿Quién me engaña? Su corazón. ¿Por qué? Mire, yo tengo la vista para investigar su corazón que surge constantemente mal, pero usted dice que no tengo nada, cometer, adulterar, fornicar, matar, rabia o odio, algo, no tengo nada, limpio. Por eso tiene razón que tiene que entrar al infierno. ¿Por qué, Señor? Porque no escucha mi palabra. Además, como dice, ¿no? El versículo 29 dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor
es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, nuestro Señor Jesucristo dice que si por su vista se hace ocasión de caer pecado, sácalo. Ya una vez puede sacar a alguien, sí, con su cuchillo o tijera y metiendo ya derecho ya de su ojo, ya sacando pelota, ¡pam! ¡Ah, pam! Ya, esta vez. Teniendo un ojo izquierdo, con ese ojo mirando algo y otra vez comete, ya sí, quitando todo. Ya esta vez. Pero si va a pensar, imaginar con su pensamiento, siendo ciego, ¿qué hace? Corta su como cabello, ya no sé muy bien. Si corta la cabeza, entonces será muerta ya. Significa que no puede hacerlo. Esta palabra está explicando que tiene que rendirse de su deseo de cumplir mandamiento, porque nadie puede cumplir mandamiento de yo tengo que cumplir la ley para que ustedes sean perfectos. En vez de usted yo voy a morir. Jesucristo así está diciendo. Porque por la resurrección de Jesucristo ya nosotros recibiremos la justicia de Dios. El día hoy así terminamos. Gracias, oremos. Señor, le damos gracias, Señor, por permitir la clase de evangelización. Cada día Dios está bendiciendo a cada uno de nosotros. Observando San Mateo capítulo 5, nadie puede cumplir el mandamiento de Dios, pero Satanás nos da pensamiento para que seamos engañados de él. Pero Dios está exhortando fuertemente. Si uno que no tiene la justicia de Dios y no puede entrar en el reino de Dios, es decir, que nadie puede entrar en el reino de Dios por su buena obra, sino que creciendo en la sangre de nuestro Señor Jesucristo es único. Gracias, Señor, por permitir la clase de evangelización. Cada día nosotros estamos compartiendo. Espero que nos bendiga constantemente. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mi vida controlé, creí saberlo todo, así seguía mi corazón, mas Él me trajo aquí. Luché y me rebelé, te impuse mis anhelos, tu amor mi orgullo quebrantó, tu luz me hará vivir, pues tú, Dios, tienes un plan, lo entenderé, ya nada voy a cuestionar, pues tú, Dios, tienes un plan. Sin ganas de probar, no entiendo los motivos, tal vez si aprendo la lección, vendrá la madurez, la meta hay que alcanzar, con fe será sencillo, si quiero hacerlo que es mejor, te tengo que creer, pues tú, Dios, tienes un plan, lo entenderé, ya nada voy a cuestionar, pues tú, Dios, tienes
mas fuiste tú quien me enseñó a volar. Si a tu voz atiendo, de ti aprendo, pues tú, Dios, tienes un plan. Lo entenderé. Ya nada voy a cuestionar. Sé que al final responderás. Tu Dios tiene